Mientras los glóbulos rojos son arrastrados a gran velocidad por una fuerte corriente de sangre, los leucocitos ruedan lentamente sobre las células endoteliales de la pared del vaso sanguíneo. Las P-selectinas de las células endoteliales interactúan con PSLG1, una glucoproteína presente en las microvellosidades del leucocito. Los leucocitos, empujados por la corriente sanguínea, se adhieren y ruedan sobre las células endoteliales porque las conexiones existentes entre unos y otras se rompen y se forman continuamente. Estas interacciones son posibles debido a que los dominios extracelulares de ambas proteínas emergen de la matriz extracelular que recubre la superficie de ambos tipos de células. La cara externa de la bicapa lipídica está enriquecida en esfingolípidos y fosfatidilcolina. Balsas enriquecidas en esfingolípidos, elevadas con respecto al resto de la membrana, reclutan proteínas de membrana específicas. La rigidez de estas balsas es debida al estrecho empaquetamiento de moléculas de colesterol con las cadenas hidrocarbonadas de los esfingolípidos. Fuera de las balsas, las cadenas hidrocarbonadas insaturadas y la baja concentración de colesterol resultan en una mayor fluidez. Allí donde hay una inflamación, las quemoquinas secretadas, unidas al proteoglicano heparán sulfato de la matriz extracelular endotelial, son presentados a receptores transmembrana 7 de los leucocitos. La unión estimula a los leucocitos y dispara una cascada intracelular de reacciones de señalización. La composición de la cara interna de la bicapa lipídica es diferente a la de la externa. Mientras que algunas proteínas atraviesan la membrana, otras están ancladas a su cara interna mediante enlaces covalentes con las cadenas de ácidos grasos o unidas por enlaces no covalentes a otras proteínas de membrana. Los complejos proteicos unidos a la membrana son esenciales para la transmisión de señales a través de ella. Debajo de la bicapa lipídica, tetrámeros de espectrina, organizados en redes hexagonales, están anclados a proteínas de membrana. Esta red forma el esqueleto de la membrana, el cual contribuye a su estabilidad y a la correcta distribución de las proteínas de membrana. El citoesqueleto está constituido por redes de proteínas filamentosas, que son responsables de la organización espacial de los componentes del citoplasma. En el interior de las microvellosidades, filamentos de actina se disponen en haces paralelos estabilizados por proteínas de interconexión. A mayor profundidad en el citosol, la red de actina adquiere una estructura de gel, estabilizada por diversas proteínas que se unen a la actina. Los filamentos interconectados por complejos proteicos crecen alejándose de la membrana por adición de monómeros de actina a los extremos en crecimiento. La red de actina es una estructura muy dinámica, con una continua y direccional polimerización y desensamblado. Proteínas de cizalla inducen cortes en los filamentos, originando fragmentos cortos que se despolimerizan rápidamente o dan lugar a nuevos filamentos. El citoesqueleto incluye una red de microtúbulos creados por la asociación lateral de protofilamentos, formados por la polimerización de dímeros de tubulina. Mientras que los extremos en crecimiento de algunos microtúbulos se extienden hacia la membrana plasmática, otras proteínas estabilizan la estructura curvilínea de los protofilamentos de otros microtúbulos, dando lugar a su rápida despolimerización por el mismo extremo. Los microtúbulos proporcionan caminos por los que vesículas membranosas se desplazan desde la membrana plasmática o hacia ella. El movimiento direccional de estas vesículas de carga es debido a una familia de proteínas motrices, las quinesinas, que enlazan las vesículas y los microtúbulos. Orgánulos membranosos como las mitocondrias están firmemente atrapados por el citoesqueleto. Las mitocondrias cambian continuamente de forma y su orientación está parcialmente determinada por su interacción con los microtúbulos. Todos los microtúbulos se originan a partir del centrosoma, una estructura fibrosa que contiene dos centriolos cilíndricos y que está ubicada en las proximidades del núcleo. Los poros de la envoltura nuclear permiten el paso de moléculas como el mRNA y proteínas hacia el citosol. Aquí, ribosomas libres traducen las moléculas de RNA mensajero a proteínas. Algunas de estas proteínas van a residir en el citosol.
Otras se asociarán a proteínas citosólicas especializadas y serán importadas por mitocondrias u otros orgánulos. La síntesis de proteínas de secreción y proteínas integrales de membrana es iniciada por ribosomas libres, que luego se anclan a translocadores de proteínas situados en la superficie del retículo endoplasmático. Estas proteínas pasan a través de un poro acuoso en el translocador. Las proteínas de secreción se acumulan en la luz del retículo endoplasmático, mientras que las proteínas integrales de membrana quedan incrustadas en la membrana de este orgánulo. Las proteínas son transportadas desde el retículo endoplasmático al aparato de Golgi mediante vesículas que se desplazan a lo largo de los microtúbulos. La glicosilación de proteínas iniciada en el retículo endoplasmático es completada en el lumen del aparato de Golgi. Proteínas totalmente glicosiladas son transportadas desde el aparato de Golgi hacia la membrana plasmática. Cuando una vesícula se fusiona con la membrana plasmática, las proteínas contenidas en el lumen de la vesícula son secretadas al exterior celular, mientras que las proteínas incrustadas en la membrana de la vesícula se incorporan a la membrana plasmática y difunden en ella. Allí donde hay una inflamación, las quemoquinas secretadas por las células endoteliales se unen al dominio extracelular de los receptores acoplados a proteínas G. Tal unión provoca un cambio conformacional en el dominio citosólico del receptor, con la consecuente activación de una subunidad de la proteína G. La activación de esta subunidad origina una cascada de activación de proteínas que a su vez provoca la activación y agrupamiento de integrinas dentro de las balsas lipídicas. Un dramático cambio conformacional ocurre en el dominio extracelular de las integrinas activadas. Esto ahora permite su interacción con proteínas ICAM que se exponen sobre la superficie de las células endoteliales. Estas fuertes interacciones inmovilizan al leucocito rodante en el lugar de la inflamación. Eventos adicionales de señalización causan una profunda reorganización del citoesqueleto, lo que resulta en el aplastamiento de uno de los bordes del leucocito. El borde frontal del leucocito se inserta entre las células endoteliales y el leucocito migra a través de la pared del vaso hacia el tejido inflamado. Rodamiento, activación, adhesión y migración endotelial son los 4 pasos de un proceso llamado extravasación de leucocitos.